Buenas tardes, hermanos. Pase bien. Esperando que todo esté bien con todos. Vamos a darle seguimiento a nuestros temas. Hoy nos toca hablar sobre la fe de Francisco. Ahora vamos a acompañar a Francisco, viviendo con él la fe que él experimentó en su vida. Entonces, vamos a empezar con una pequeña oración. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura. Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, misericordioso Salvador. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu para que recibamos este mensaje que nos vas a dar el día de hoy y nos permita seguirte según el estilo de Francisco. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Ok, hermanos. Ahora vamos a acompañar a Francisco en su fe, con su fe. Es decir, vamos a entender un poquito más sobre cómo es la fe de Francisco, cómo fue. Y esto nos va a dejar a nosotros, yo creo, como me lo ha dejado a mí, un gran sabor de boca. Vamos a disfrutarlo un poquito más, partiendo desde lo que ya vimos anteriormente, de donde surge todo este concepto de la fe. Entonces, lo vamos a entender un poquito más desde Francisco, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de la fe de Francisco? Muy bien. ¿Qué podemos aprender? Primero, la fe de Francisco y su respuesta a la palabra de Dios, así como dice aquí, ambas son intransferibles. Esto es importante entenderlo porque de ahí parte todo lo que hace especial a Francisco. Son intransferibles porque hay una intimidad entre Dios y Francisco. De tal manera que Francisco, al momento de que recibe o que siente la presencia de Dios en su corazón, en el momento en el que viene la inhabitación, ¿se acuerdan que hablábamos sobre eso? En ese momento Francisco se pone a trabajar, literalmente. Para él ya se vuelve un mundo de actividad, ¿sí? Esto, como lo dije, como lo había dicho anteriormente, déjenme hago esto para acá, se vuelve enteramente personal y en consecuencia original. Esto quiere decir que no hay otro santo que haya tenido la experiencia de Francisco al momento de tener o de recibir a Dios en su corazón, ¿sí? Es personal y es original. De tal manera que sus escritos, o sea, los escritos de Francisco también, de alguna manera se vuelven enteramente personales y en consecuencia se vuelven originales. Y así lo manifiesta Francisco en sus escritos. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Francisco decía en su testamento, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló. En su testamento número 14 y 15 nos dice esto, pero no conforme con eso se los voy a leer porque creo que es interesante escucharlo de las propias palabras de Francisco. En su testamento dice, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Es decir, Francisco tuvo una experiencia tan
tan única, que él mismo lo manifestaba. Solo Dios me dijo exactamente lo que voy a hacer. ¿Sí? Esto hace que la fe de Francisco, su respuesta a la palabra, sea totalmente vivencial. Lo hace una forma de vivir. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente sucedió con Francisco? Déjenme quito, es que yo como que me aparezco en todos lados. ¿Qué es lo que sucede con Francisco? Esto es interesante, hermanos, porque precisamente esto nos da un texto un poco más profundo de del por qué ha crecido tanto la orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Francisco recibió de la iglesia la fe, luego la maduró. Cuando tiene esa inhabitación, Francisco madura esa fe y después la expresa en la propia iglesia. Francisco en su momento se puso a trabajar. Nadie en el cristianismo ha logrado tal originalidad, ni ser fuente y exclusiva, ni ser fuente única y exclusiva. No hay un santo que haya tenido este privilegio. Es como que directamente Dios vino con él, directamente Dios habló con él, directamente Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero esto. ¿Sí? Porque así lo vio Francisco en su Biblia. Entonces, de esa manera, podemos decir que Francisco se dejó guiar por el Espíritu, recibiendo y aceptando la vida que le fue marcando el tiempo y la historia. Y esto lo llevó a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Literalmente que Francisco, cuando empezó a sentir o a darse cuenta de que era Dios el que le estaba hablando, Francisco se puso a observar qué estaba pasando. Es como decir, a ver, pues es que, ¿qué está pasando en este tiempo? En los tiempos de Francisco, como ya lo habíamos dicho anteriormente, él vivía en su mundo, pero había otro mundo en el que muchas creencias, muchas sectas, muchos movimientos de gobierno e iglesia, es decir, había muchas cosas con las que Francisco no se daba cuenta y en ese momento Francisco empezó a ver, o sea, es como que, a ver, necesito que observes esto y Francisco dijo, a ver, pues si es que Dios me está diciendo, voy a ver qué está pasando y Francisco automáticamente empezó a ver qué es lo que estaba pasando en sus tiempos. Entonces, todo eso y lo como lo que él había experimentado en su vida personal, ¿no? Francisco tomó una decisión y caminó atrás de Jesús. Entonces, vamos a analizar lo que es la fe de San Francisco. Muy bien, analizando la fe de San Francisco. ¿Qué podemos observar de la fe de Francisco? Primero, tenemos que darnos cuenta, y ya lo habíamos hablado, Francisco no era teólogo y sus palabras no eran las de un erudito, las de una persona con conocimientos. Francisco asistió a la escuela parroquial de San Jorge, casi frente a su casa, en donde aprendió a leer y escribir. O sea, no había escuelas así como que para gente muy selecta, tal vez la hubiera, pero Francisco no asistía. Él se fue o asistía a la escuela de la parroquia, ¿sí? Y el único libro que había en ese tiempo, como dice aquí, era el Salterio. El Salterio de aquel entonces es la liturgia de las horas que tenemos el día de hoy en día, ¿sí? Eso era la lectura que tenía Francisco, ¿sí? Entonces, se cree que su padre le enseñó el francés, que más de una vez lo utilizó. En alguna ocasión llegó a utilizar el francés. Según las fuentes biográficas, como ya lo dijimos anteriormente, Francisco conocía los cantares de gestas. Esto es el salterio. Y esto lo pueden encontrar en Leyenda de Perusa, en el 103. Está un poco largo, entonces eso les va a quedar a ustedes que lo investiguen.
en Leyenda de Perusa. Pero ahí nomás habla sobre esto, que Francisco ya conocía esta liturgia. No era, de alguna manera, no la desconocía, ¿sí? Pero no tenía estudios. No era un universitario de los tiempos. Por eso Francisco mismo se decía a sí mismo, ignorante e indocto. Y esto lo vamos a leer en la carta a todas las órdenes, en el número 39. Vamos a ver, se los voy a leer para que lo escuchen. Decía Francisco: los otros, mis hermanos benditos, en muchas cosas he caído por mi grave culpa, especialmente porque no guardé la regla que prometí al Señor, ni dije el oficio según manda la regla, o por negligencia, o por mi enfermedad, o porque soy ignorante e indocto. Francisco se estaba confesando y de alguna manera exhortando a la fidelidad a Dios. Y él se sentía mal porque él mismo se sentía que no tenía conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no estaba en contra del conocimiento. Él simplemente veía que para él era más importante la vivencia. ¿Recuerdan que hablamos de que era vivencial? Para él era más importante vivirlo antes que estudiarlo y entenderlo, ¿sí? También lo dice en su testamento. Ahorita vamos a ver en su testamento número 19. Francisco también nos dice: y éramos indoctos y estábamos sometidos a todos. No teníamos todo ese conocimiento, estábamos sometidos a todos. Claro que esto lo dijo en su testamento como una forma de motivación para poder entender todo lo que él quiso decir. Pues hay que leer todo el testamento, ¿verdad? Pero bueno, a eso es lo que nos dice en su testamento. Entonces, ¿cómo era Francisco? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo era? Bueno, estudios dicen que Francisco era un hombre despierto, era un hombre avispado. En otras palabras, Francisco estaba activo y listo para todo lo que se aconteciera en su presente. Él luego tomaba acción, actuaba rápidamente, estaba siempre a las vivas, era un hombre, como luego dicen, hiper mega activo, hiperactivo, hiperactivo, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que era un hombre que no estaba dormido, estaba a las vivas siempre. Era un hombre repentino, es decir, todo lo que le llegaba a su cabecita, ¡pum!, todo entraba. Todo lo que experimentaba, todo lo retenía. Todo lo que vivía, lo guardaba en su corazón, ¿sí? Entonces, Francisco sabía clavar los ojos, lo que hoy conocemos como donde pongo el ojo, pongo la bala. Francisco simplemente sabía a dónde quería llegar. Literal, aprendió eso, a dónde quería llegar. Y Francisco, entonces, nunca dejó, así como está aquí, en esta imagen, nunca dejó de seguir las huellas, ¿sí? Entonces, con una fe, Francisco tenía una fe sedienta que nunca acababa de contemplar y no le dio descanso a saga de las huellas de Cristo. O sea, Francisco nunca dejó de ir detrás de las huellas de Cristo. Como yo les dije, en cada uno de los versículos que leía, en cada uno de los versículos que escuchaba en la misa, Francisco para él era como una huella a seguir. Y así era como Francisco actuaba. Seguía las huellas punto por punto, según Dios se lo iba manifestando. Entonces, esto, como dice aquí, hermanos, esta fue su teología. El seguimiento.
Por eso fue tan impresionante cómo los teólogos en su tiempo no entendían lo que trataba de mostrar Francisco, porque ellos eran teólogos, tenían todo el conocimiento, pero Francisco solo quería seguir, solo quería ir detrás de las huellas de Dios. Eso fue algo impresionante para los tiempos en los que él vivió. Y para estos tiempos, o sea, si tenemos cuenta todo lo que ha habido, todo lo que ha crecido, todas las órdenes que hay hoy en día, que son 3, pero cada una tiene sus ramas. O sea, es impresionante esto, ¿sí? Entonces, Francisco fue uno de los mejores teólogos que ha tenido la cristiandad. O sea, no hay un teólogo mejor que Francisco, porque él entendió tal como le dijo Dios y empezó a reconstruir la iglesia. Así como Dios se lo dijo, así Francisco lo hizo. Él actuó al momento. Entonces lo hizo con sencillez y con el ejemplo, más que con las palabras. Así como él mismo lo decía, esa es la mejor ciencia. Esto se encuentra en Espejo de Perfección número 4. ¿Sí? Entonces, hermanos, este espejo de perfección en el número 4 va a ser la tarea para ustedes. Van a buscarlo, lo van a leer. Sí, está un poco extenso también, pero es precioso. Como Francisco nos pone el ejemplo de que la mejor teología es la vivencia. Y la mejor ciencia es el entregarse a Dios en la práctica. Hoy en día el Papa nos pide eso, que seamos apóstoles, que salgamos a la calle, que nos pongamos a trabajar. Entonces, esto viene desde Francisco, ¿sí? Pero ya se ve la necesidad hoy en día que salgamos de nuestro estado de confort, que perdamos el miedo, que nos entreguemos a Dios con sencillez, con el ejemplo, más que con palabras, trabajar para la obra de Dios. Así, literal. El tema que van a investigar se llama Un novicio quería tener un salterio con consentimiento del santo. Y Francisco nos da una lección de sencillez y de humildad, pero sobre todo de fe activa. Sí, eso es muy bonito, hermanos. Este tema se termina muy pronto, por eso es que les dejo tarea, pero lo más importante es que entendamos que la vida de Francisco fue la mejor teología que ha existido y que yo, desde mi punto de vista, va a existir en muchos años más, que Dios nos permita. Muy bien, hermanos, muchas gracias, pasen bien. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, me lo dejan saber, por favor. Y vamos a terminar con una pequeña oración. Le pedimos, Padre Santo, que nos permitas asimilar cada una de las obras de Francisco para que nosotros podamos ejercerla a ejemplo de él y poderte seguir y poderte servir y perder miedos que nos impiden hablar de tu gloria. El mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, paz y bien. Hermano, les agradezco, hermano, su presencia en este video. Espero en Dios que sea para ustedes, así como lo fue para mí, un mensaje nuevo que quiero poner en práctica personalmente y que pues hoy en día estoy con esta intención, ¿no? De ser apóstol, de ser útil a otras personas que quieran ser apóstoles. Entonces, gracias por su presencia. Paz.